Muy buenos días, un feliz y bendecido día a todos los presentes. En nombre de Russell Bedford quiero darles la bienvenida y agradecerles por acompañarnos en este nuevo espacio de actualización aduanera. Soy Didier Sánchez Reynoso, CEO de Russell Bedford, y de verdad que es un gusto contar con la participación de empresarios, directivos, gerentes financieros, líderes de comercio exterior, profesionales tributarios y demás asistentes que nos acompañan hoy. El entorno regulatorio evoluciona constantemente y con él también lo hacen los desafíos para las organizaciones. En materia aduanera, el tema que nos ocupa hoy, las recientes modificaciones al régimen sancionatorio representan mucho más que un cambio normativo. Exigen una nueva forma de gestionar el riesgo, fortalecer los controles internos y tomar decisiones con una visión más estratégica. Hoy, las implicaciones de un incumplimiento no solo pueden traducirse en sanciones económicas, sino que también pueden afectar la continuidad de las operaciones, la reputación de las compañías y la confianza de sus grupos de interés. Por eso, en Russell Bedford hemos preparado este webinar con el único propósito de compartir una visión práctica sobre los principales cambios del nuevo régimen sancionatorio, los retos que enfrentan las empresas y las recomendaciones que pueden ayudarles a fortalecer el cumplimiento y reducir contingencias en sus operaciones de comercio exterior. En Russell Bedford tenemos la convicción absoluta y creemos que el conocimiento es una herramienta clave para anticiparse a los riesgos y tomar mejores decisiones. Este compromiso con nuestros clientes y con el sector empresarial es el que hoy nos impulsa a seguir creando espacios como este, donde compartimos experiencias, conocimientos especializados que generan gran valor para las organizaciones. Sin más preámbulos, doy paso a Sandra para que nos presente los expertos que hoy nos acompañan y que nos van a compartir ese conocimiento para crecer día a día. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, señor Didier, por esas palabras. De nuevo le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a presentar a nuestro experto, José Daniel Martínez. Él es asociado del Derecho Aduanero y Cambiario de Russell Bedford. Él es abogado, especialista en Derecho Tributario y magíster en Comercio Exterior y Aduanas, con más de 18 años de experiencia en consultoría en Comercio Internacional, Derecho Aduanero y Derecho Cambiario. Es especialista en estructuración de operaciones de comercio exterior, planeación aduanera, implementación de programas de cumplimiento como SAGRILAF, certificaciones OEA y asesoría en inversión extranjera. Ha acompañado a empresas nacionales e internacionales en la optimización de sus operaciones y el cumplimiento normativo en materia aduanera y cambiaria. José Daniel, sé bienvenido. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a todos. Un placer em, por esta invitación. Es para mí un honor estar compartiendo con ustedes los últimos detalles que tiene esta nueva ley que contiene el nuevo régimen sancionatorio aduanero, decomiso de mercancías y su procedimiento. Y obviamente agradecido por estas o complacido por esta asistencia masiva a este, a este evento, a este webinar. Les voy a compartir pantalla. Eh, yo creo que ya se ve. Sí, ahí se ve súper bien. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Entonces, sí quiero comentarles, obviamente, las particularidades de esta nueva ley, porque se vuelve una ley de la República, porque estamos acostumbrados prácticamente, no tengo 18 años de experiencia, tengo 20. Entonces, estoy acostumbrado desde el decreto 2685 prácticamente a estudiar en la misma norma o en el mismo decreto, pues todo lo que tiene que ver con la ley o la parte sustancial que contiene todas las obligaciones, procedimientos en materia aduanera, más la parte sancionatoria. Y eso lo vimos también en el decreto 1165
Em, pero ahora, con esta nueva ley, pues básicamente les quería comentar que ya eh, el régimen aduanero, que contiene la parte sancionatoria y la parte sustancial, van a estar en dos libros completamente diferentes. Entonces, la parte sustancial sigue siendo el decreto 1165 del año 2019. Ese no ha sido modificado hasta el momento, porque lo que dijo la Corte Constitucional es que básicamente solamente la parte sustancial la puede modificar el gobierno nacional. Y la parte sancionatoria, es decir, las sanciones, el procedimiento, las causales de aprehensión y decomiso, única y exclusivamente pueden ser reguladas por el Congreso de la República. Y por esto es que se despidió la ley 2586 del año 2026. Y eso quiere decir que eh, podemos esperar modificaciones en materia aduanera, pero a la parte sustancial, es decir, por medio de decretos. Pero se vuelve realmente, relativamente vuelve estática la parte sancionatoria, porque pues el Congreso de la República está ocupado en atender problemas de salud, inclusive temas de impuestos, temas de pensiones, temas de tierras, temas agrarios, que son, digamos, lo que más le importa digamos, a la población del mismo estado, a revisar temas de presupuesto, pero el comercio exterior es una parte pequeña de la economía o una parte especial de la economía. Entonces, esta parte sancionatoria, uno podría decir de que, como la vamos a presentar el día de hoy, puede ser estática al menos por unos años, o no esperamos una reforma por lo menos en los próximos 5 años. Entonces, esto viene de esta sentencia C072 de la Corte del año 2025 de la Corte Constitucional. Y dijo, como les decía anteriormente, que las sanciones son única y exclusivamente competencia del Congreso. Las sanciones no son competencia del presidente de la República. Por lo tanto, el presidente de la República no puede regular, digamos, obligaciones en materia aduanera, pero también sancionar. Es decir, tenía como esa doble función. No podría hacerlo. Y le dio un plazo límite. Y ese plazo límite se lo dio al Congreso de la República. Es decir, emitir una nueva ley a más tardar el 20 de junio de 2026. Y esta nueva ley fue publicada en el Diario Oficial un día antes, el 19 de junio de 2026. Es decir, casi nos quedamos por lo menos, al menos por unos días, sin régimen sancionatorio, digamos, aduanero. ¿Qué se buscó? Y acá, digamos, quiero ser un poco más... eh, eh, ¿Qué se buscó? Cuando llegamos y la DIAN nos citó un día hace como un año, en junio del año 2025, a presentar el proyecto de ley que iba a presentar el Congreso de la República, aquí en la escuela de la DIAN acá en Bogotá, eh, prácticamente era el mismo decreto 920, sin ningún cambio. Y el sector privado empezó a considerar de que no estaba siendo escuchado por la DIAN, pero empezó a considerar que esto se vuelve una oportunidad de oro o una única oportunidad, porque no había otra oportunidad de tener un régimen sancionatorio aduanero que funcionara, que estuviera por lo menos alineados a los estándares internacionales, que por lo menos no se cometiera una sanción por el solo hecho de cometer un error, o que por lo menos por el solo hecho de tener un error en el serial ya incurría en perder la pérdida de la mercancía, o que no se mirara la intención, que fuera un régimen solamente objetivo, pero no se mirara la intención del usuario aduanero con el fin de determinar qué tipo de sanción le puede aplicar, o si es sujeto de exoneración de responsabilidad.
Entonces, esos estándares internacionales, esa análisis de la subjetividad o de la culpa no estaba determinado en este nuevo régimen. Y el sector privado empezó el año pasado, inclusive nosotros pudimos haber contribuido en algunos comités de Analdex en ese diseño y terminó en un nuevo proyecto de ley en diciembre. Un nuevo proyecto de ley producto de construcción del sector privado donde se alineó prácticamente todos los gremios, inclusive se generó un consejo gremial ampliado donde no participaba, donde había, por ejemplo, otros gremios que no estaban dentro del consejo gremial, los recibieron con el fin de que todos pudiéramos unir esfuerzos y tener un nuevo régimen que valiera la pena, que funcionara y que estuviera diseñado también para mirar esa subjetividad y que le facilitara las operaciones de comercio exterior sin que la DIAN pudiera perder el control. Y entonces ustedes conocen que en enero ya habían 2 proyectos de ley en el Congreso de la República. Y se llegó a esto, a un proceso de concertación que empezó el 4 de marzo de 2026. Se generaron entre el sector privado y el sector público más de 120 horas de trabajo presencial, 7 semanas continuas. Mire cómo empezó el proceso. Desde el 4 de marzo empezó el proceso con semáforos en rojo, amarillo y apenas uno en verde. Y el 21 de abril todos los procesos estaban realmente conciliados entre el sector privado y público. ¿Qué se logró? Y esto es, digamos, muy importante, digamos, poderlo determinar. Así está la estructura, prácticamente, esa es la estructura de la ley. ¿Y qué se logró? Mire cómo empezamos el 4 de marzo y la buena noticia es que el 21 de abril todos los semáforos ya estaban en verde, algunos amarillos, donde, digamos, no hubo conciliación total, pero uno podría decir de que existen garantías para el usuario aduanero. Y acá, digamos, les voy a mostrar cuál fue esa concertación. Por ejemplo, sanciones de cancelación. Se eliminó la reincidencia. En el 920 estaba, si se incurrían 3 veces en una sanción gravísima, tipificaba la tercera era cancelación de la habilitación de comercio exterior. Eso ya se eliminó, ya no existe. Ahora tenemos, y vamos a profundizar después, tenemos un tema de capacidad económica como causal de apreciación y decomiso. En el 920 estaba determinado que si el usuario de comercio exterior no tenía la capacidad económica y la solvencia financiera para hacer operaciones de comercio exterior, y eso estaba determinado en un memorando 85 de 2026 de la DIAN, donde se miraban índices de respaldo financiero, índices de solvencia, índice patrimonial. Entonces, si no cumplía esos índices, perdía definitivamente la mercancía y sin posibilidad de rescate. Ahora ya existe, digamos, se vuelve una capacidad económica que está reglada en la respectiva ley, donde le dice a la DIAN, usted debe mirar esto y debe pedir tales documentos. Algo que se logró, que es importante, digamos, adelantar, y es importante adelantar las facultades de fiscalización y decomiso. Ahora es muy importante determinar que en el 920 y siempre, en el decreto 920, en el decreto 2685, en el decreto 1165, cuando tenía la parte, digamos, cuando tenía, digamos, la parte sancionatoria integrada. Las causales de apreciación y decomiso no estaban asimiladas a sanción. O sea, no se consideraba una causal de apreciación y decomiso como una sanción. ¿Eso qué quiere decir? Que no prescribía. Eso quiere decir que la DIAN podría llegar hoy, 2026, a preguntar por la legal introducción de una mercancía de 2015, hace 11 años. Y si no se demostraba la legal introducción de una mercancía en el año 2015, se incurría en una causal de apreciación y decomiso. Y la DIAN podía prenderla. Y si ya la vendieron, ya no está esa mercancía, pues sancionada con el 200% del valor de la mercancía. Ya existe caducidad
para esas causales de aprehensión y decomiso. ¿Eso qué implica? Que en el término de 5 años, si la DIAN considera que se incurrió en alguna causal de aprehensión y decomiso, tiene 5 años y contados a partir de la fecha que se entregaron todos los documentos soportes de la operación. Es decir, una declaración de importación cuando se presenta la declaración de importación, no cuando se acepta, no cuando se presenta la declaración de importación, no con el levante tampoco, cuando se presenta, ahí la DIAN cuenta con todos los documentos. Ya para causales, digamos, mucho más, digamos, graves, por ejemplo, relacionadas con contrabando, el término de caducidad son 8 años, pero contados a partir de que la DIAN conoce del hecho. Entonces, pero para las causales generales, a partir del momento que se tiene la fecha de los documentos aduaneros, pues básicamente ahí empieza a contarse el término de caducidad. Eso es realmente importante que lo conozcan porque eso da seguridad jurídica respecto a las operaciones de comercio exterior, que no sean indefinidas. Debida diligencia y exoneración, sobre esto vamos a profundizar después. Entonces, acá es supremamente importante en este nuevo régimen demostrar la debida diligencia, demostrar que no se actuó con culpa, demostrar que hicieron todas las actuaciones tendientes a cumplir la norma, pero a pesar de eso cometió la infracción, puede ser causal exonerativa de responsabilidad, es decir, no me sancionan. Y vamos a ver unas sanciones generales, pero si se demuestra la debida diligencia, esto es causal exoneración de responsabilidad. Eso quiere decir que si ustedes tienen procesos de auditoría, procesos de regulación interna para efectos de desvirtuar, para efectos de cumplir con la norma aduanera, pero a pesar de eso incurre el error, se pueden exonerar. El allanamiento. Ya no existe el allanamiento. Cuando se cometían varias infracciones, se perdía el allanamiento tal cual como estaba inicialmente. No, ya sin importar cuántas infracciones tienen, se puede acudir a una reducción por allanamiento. Hay una escalera. Si ustedes corrigen en cualquier tiempo antes de que llegue la autoridad aduanera, así sea con un oficio persuasivo, la sanción es del 0% en allanamiento. Con intervención de la autoridad aduanera, con un oficio, es decir, con un oficio persuasivo, la sanción se reduce al 20%. Después de algún requerimiento, puede ser ordinario, algún requerimiento especial, 40%, o ya en el término para interponer recursos, la sanción se reduce al 60%. Entonces, este régimen premia al que detecta y corrige. Errores en el serial, esto es muy importante, digamos, determinarlo. No una ventana. Y esto vamos, digamos, a verlo en el régimen sancionatorio. No una ventana gigante. Porque una ventana gigante. En el 920 incurrieron en un error en el serial. Implicaba mercancía diferente. Y eso implicaba incurrir en la medida en la causal de aprehensión y decomiso. Se aprendía la mercancía. Inmediatamente. No existía otra ventana. Ahora existe una ventana. ¿Sabe? ¿Y cuál es la ventana? Que si no implica que se trate de mercancía diferente, pueden corregir en cualquier tiempo. Y si la autoridad aduanera lo detecta primero que ustedes, tienen un término de 30 días para corregir. Es decir, realizaron una importación de una mercancía hoy, 29 de julio, y tienen un error en el serial. No lo detectan. Ustedes como importadores tienen la máquina y la llevan a las instalaciones en una bodega en Barranquilla. Supongamos que ya es 20 de diciembre de 2026.
y todavía han pasado 5 meses y ustedes no lo siguen detectando, pero la DIAN les llega con un requerimiento diciéndoles, ustedes cometieron un error en el serial, pues hiciste un error en el serial. A partir del momento tienen 30 días para corregir, sin sanción, sin incurrir en ninguna causal de aprehensión y decomiso. Si no corrigen dentro de esos 30 días, ahí sí ya se incurre en la causal de aprehensión y decomiso. Es importante, digamos, que ustedes lo reconozcan. Cobro coactivo diferido. También es muy importante. En este se avanzó. Esto aparece en amarillo, no aparece en verde. Se avanzó, pero todavía falta. ¿En qué falta? Y es muy importante recordarlos, porque la mayoría no conoce esta respectiva norma. Y recuerden que en materia aduanera, la firmeza de los actos administrativos es completamente diferente a la firmeza de los actos administrativos en materia tributaria y cambiaria. ¿Qué quiere decir esto? En materia tributaria y cambiaria, si el acto administrativo, una vez es resuelto el recurso de reconsideración en la DIAN, es objeto de interposición del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho entre los 4 meses ante la jurisdicción administrativa, ante los jueces administrativos. Este acto administrativo queda en firme una vez el juez resuelva esa respectiva demanda de nulidad y restablecimiento. Pueden pasar 10 años y al año 10 que lo resuelva el juez, en ese caso queda en firme ese acto administrativo. En materia aduanera no. En materia aduanera, una vez se resuelve el recurso de reconsideración, este queda en firme inmediatamente. Eso quiere decir que la DIAN no puede cobrar. Por eso existe una sanción pecuniaria en contra de un importador por 500 millones de pesos. En ese momento la DIAN puede cobrar ese acto administrativo. Se vuelve un título ejecutivo a favor de la DIAN y por eso es que la DIAN al mes, a los 2 meses ya está, ya lo pasa a cobro coactivo y cobro coactivo ya está realizando todos los procesos de gestión de cobro. Por eso así se demande de manera posterior. Por eso es muy importante que en las demandas se solicite la devolución con intereses o indexación de lo que se haya pagado producto de ese acto administrativo. Pero en materia aduanera se cobra. Por regla general, se puede cobrar el acto administrativo de parte de la DIAN una vez se ha resuelto el recurso de reconsideración. Ahí quedan firmes, así se demande. ¿Quién tiene la excepción? Quienes tengan garantías globales o quienes sean OEA. No garantías específicas. Quienes tengan garantías globales, en ese caso pueden demandar y cuando sea resuelta la demanda, ahí quedan el acto administrativo en firme. O quienes sean operadores económicos autorizados tienen ese beneficio adicional que se creó con esta norma. Límite de sanciones. Ya no hay sanciones en materia aduanera que quiebren las empresas. Claro que sigue siendo alta, pero ya no hay sanciones en materia aduanera que quiebren las empresas. Es decir, existe un límite. Y ese límite es el 40% de los ingresos brutos del contribuyente informados en la declaración de renta del año inmediatamente anterior. Inclusive, si tiene varios requerimientos aduaneros, requerimientos especiales aduaneros, y son el mismo sujeto, tiene que ser también la misma sanción. Si es la misma sanción del mismo sujeto y tienen 3, 4 requerimientos, se puede solicitar. La DIAN la norma no dice que la DIAN lo hace de oficio. Se puede solicitar el usuario aduanero
que todos esos requerimientos sean sujetos a un límite del 40% de los ingresos brutos. No es la renta líquida, sino los ingresos brutos del contribuyente. Para que obviamente lo tengan en cuenta, sería la sanción máxima que uno podría ver en materia, digamos, en materia aduanera. Sanción residual, o lo que se conoce como tipo en blanco. Entonces, como este régimen sancionatorio, es muy importante que lo conozcan, ya prácticamente se queda estático. Estático en el sentido de que hasta que el Congreso de la República no lo vuelva a modificar, que pueden pasar años, pues la parte sustancial sí se puede modificar y la parte sustancial puede implicar que se crean nuevas obligaciones. Si se crean nuevas obligaciones, debe existir un régimen sancionatorio para esas nuevas obligaciones. Entonces, va a haber una sanción de 250 VTs para esas nuevas obligaciones que se puedan crear. Perfecto. Entonces, acá vamos a ver esa estructura de este nuevo régimen sancionatorio. Ya lo vemos en el artículo 15. Entonces, mira todas las sanciones que hay prácticamente para todas las personas o todas las entidades que intervienen en esta, eh, en una operación aduanera. Ya todas absolutamente todas, tienen su régimen sancionatorio, incluyendo servicios informáticos electrónicos. Entonces, acá vamos a ver infracciones comunes. Esta es muy importante porque obviamente acá está, no solamente cuando vayan a analizar el régimen sancionatorio, por ejemplo, ustedes son usuarios, operadores, usuarios industriales de zona franca y hay unas sanciones específicas para los usuarios industriales y comerciales de zona franca. Pero no solamente de revisar esas, debe revisar también si les aplican las sanciones comunes a los obligados aduaneros. Entonces había unas sanciones que se repetían por todo lado, en todos los capítulos, ahora quedaron condensadas en unas sanciones comunes a los obligados aduaneros. Y gravísimas. Esta es la única que da como cancelación, de las pocas que da cancelación. Y obviamente es entendida para quienes tienen habilitación, autorización, inscripción, calificación, algún registro, si llegaron a obtenerla por medios irregulares, pues obviamente le da la cancelación. ¿Qué más me puede dar cancelación? De alguna habilitación o registro, simular operaciones de comercio exterior. Me puede dar cancelación. Algo supremamente importante que es la 15.1115, que me puede dar cancelación y también son las sanciones más graves. Realizar operaciones con proveedores ficticios declarados por la DIAN. Entonces, realizar una operación con un proveedor ficticio implica de que puede dar cancelación. Esta es una nueva. Puede dar cancelación si se tiene alguna habilitación. O sea, si es sociedad de comercialización internacional, si es una agencia de aduanas, un agente de carga, un transportador, un usuario de zona franca, un terminal portuario, puede dar cancelación si realiza una operación ficticia. ¿Eso qué implica? Que ahora en materia aduanera deben alinearse todos los programas de cumplimiento. O sea, si tienen SAGRILAF, SARLAF, CIPLAF, estos deben programas circular 170 en programas de conocimiento del cliente, 170 de la DIAN. Entonces, ahí deben alinearse todos esos procedimientos y deben revisarse constantemente esa lista de proveedores ficticios que suministra la DIAN. Porque realiza operaciones ficticias con la DIAN me puede dar cancelación o una de las sanciones más graves,
más altas, que es 100% del valor FOB de la mercancía con un mínimo de 4.000 VTs. También que considera gravísima, y mire que hay mucho énfasis en contrabando, hay mucho énfasis en cumplimiento y hay mucho énfasis en programas de conocimiento del cliente. No reportar operaciones sospechosas. Si no reporta operación, si tuve una operación sospechosa dentro de una operación de comercio exterior y esta no es reportada, está sujeta a 1.500 VTs. Grave, esta que aparece en, ¿eso qué es? Amarillo, digamos amarillo. Grave, incumplir unas obligaciones aduaneras, 250 VTs por operación. Es decir, que entren después de esta ley nuevas obligaciones, es decir, que reformen el 1165, que por fin nos den el nuevo, el nuevo, eh, la nueva regulación aduanera, que sí facilita la operación de comercio exterior, que por fin las pidan, que llevan prometiéndolas desde el año 2016 y ya llevan más de 10 años, el nuevo sistema también lo llevan prometiendo desde el año 2016 y ya cumplimos 10 años y nada que lo tenemos, exactamente 10 años, porque el decreto 1165 es de, sí, el decreto 390 de marzo de 2000, decreto 390 es de marzo de 2016, más de 10 años. Entonces, incumplir más obligaciones aduaneras, tener ese nuevo régimen de aduanas. Si traen nuevas obligaciones, van acá, en esa grave. Impedir, obstaculizar o no asistir a las actividades de control tiene sanción 100 VTs. Incumplir la obligación de informar o dar información exacta y completa o no presentar los informes y reportes 100 VTs. Está declarada como leve. Infracciones comunes. Aquí mira que están todas. Es comunes. Acá está integrado importadores, exportadores, declarantes, no presentar usuarios de zona franca, no presentar la declaración especial de importación, 100% del IVA dejado de pagar, eh, declarar mercancías diferentes a las exportadas, que aquí están obviamente el régimen de exportación, 1.000 VTs por declaración. Entonces, acá pueden ver básicamente errores u omisiones en el serial o descripción, 15% del valor FOB por declaración. Esa es, digamos, como la sanción. Antes de incurrir en la causal de aprehensión de comicio, yo les decía, incurrir en un error en el serial o descripción es posible corregirlo sin incurrir en causal de aprehensión. Así la DIAN lo detecte primero, pero tienen 30 días para hacerlo. Y si pagan esta sanción del 15% del valor FOB de declaración, pues no incurren en la causal de aprehensión y decomiso. Infracciones comunes graves, inexactitud o error que genere un menor pago de tributos aduaneros, 10% de los tributos dejados de pagar, acá muy importante. Y mira que en leve quedaron algunas. No conservar documentos soportes de la operación, da amonestación, ya no da sanción. No presentar la declaración de exportación con datos definitivos cuando viene una provisional, 100 VTs. Superar la frecuencia de ingreso al territorio fronterizo, da amonestación. Entonces, hay algunas que ya dan inclusive amonestación. No necesariamente implica una sanción desde el punto de vista pecuniario. Importante en materia de valoración. Sin cambio, declarar base gravable inferior al valor en aduana sigue siendo igual. Se considera grave y es 50% de la diferencia. Ahí obviamente, si existe una diferencia de $100.000, la sanción es de $50.000. En materia de valoración sigue siendo, digamos, como una sanción realmente grave. No presentar el contrato cuando se declara un valor provisional baja, sigue siendo grave, pero baja de 483 VTs a 200, hay una reducción.
no suministrar o suministrarlo en temporario, inexacto, la información que determine que solicite la DIAN para determinar dentro de una investigación de valoración de 242 VTs baja a 100 VTs y pasa de grave a leve y baja considerablemente. No presentar la declaración de corrección no está dentro de la normatividad, dentro del nuevo régimen de sanciones. Presentar la declaración de corrección tardía no aparece acá. Esta es muy importante. Inexactitudes en la declaración andina de valor, es decir, inexactitudes cuando se comete en el diligenciamiento algún error o inexactitud que implique un menor valor a declarar. Entonces sigue siendo leve, pero aumenta de 50 VTs a 100, y no presentar la declaración andina de valor o presentar una que no corresponda, sigue siendo leve, pero aumenta de 50 VTs a 100 VTs. Sube el monto. Yo sé que hay algunas, aquí hay algunas sociedades de comercialización internacional y tenemos muchos clientes que son sociedades de comercialización internacional. Entonces, no reportar operaciones sospechosas. Antes generaba la cancelación, ahora aparece como general. Entonces, recuerden, el hecho que no la vean acá dentro del capítulo de infracciones a las sociedades de comercialización no implica que no tengan esa obligación. Recuerden que hay unas infracciones generales o comunes a los obligados aduaneros y las sociedades de comercialización internacional son unos obligados aduaneros. Entonces, no van a estar en la lista expresa de infracciones a las comercializadoras internacionales, pero está dentro de las infracciones comunes. Entonces, no reportar operaciones sospechosas es una infracción común. Que no hacerlo implica una multa de 1.500 VTs. Expedir certificados al proveedor por compras inexistentes. Antes daba la cancelación, ahora es una infracción gravísima, que es multa con 100% del valor FOB de la mercancía. Cambia de cancelación a una multa proporcional. Simular operaciones de comercio exterior. Antes daba cancelación, ahora es gravísima y es una multa del 100% del valor de la factura o del valor FOB de la mercancía. Algo supremamente importante, que esto es nuevo y quiero que pongan énfasis las comercializadoras internacionales. Existe una gran diferenciación en este nuevo régimen sancionatorio de las comercializadoras internacionales que no exportan la mercancía dentro de los términos que me obliga la norma aduanera y algunos que lo hacen de manera extemporánea. Entonces, es importante recordar que en materia comercializadora internacional existe la obligación de expedir el certificado del proveedor o CP una vez concurran las dos situaciones: que el proveedor expida la factura y entregue la mercancía, sin importar cuál de las dos ocurra primero. Pero cuando se unen esas dos situaciones, ahí se deben expedir inmediatamente el certificado del proveedor. Y a partir del momento tienen 6 meses para exportar definitivamente la mercancía. Y existe un error en las comercializaciones internacionales. Los 6 meses no es para ingresar a la zona primaria. Los 6 meses no es para que la mercancía ya esté en un depósito esperando ser exportada. Los 6 meses son para que se exporte definitivamente la mercancía. Entonces, aquí me da un periodo de gracia inclusive. Entonces, dentro de ese periodo de gracia, es decir, si no lo exporto dentro de los 6 meses, me da un periodo de gracia que es el mes 7. Si yo lo exporto dentro del mes 7, se considera de manera exportada de manera extemporánea. No pierdo beneficios, pero incurre una sanción de 400 VTs por certificado. Entonces, 400 VTs por certificado si lo exporto dentro del mes 7, porque se considera extemporáneo.
Superado este plazo, se considera no exportado, la antepenúltima, que ya no es grave, ya es gravísima. ¿Y cuál es la multa? Ya no son 400 VTs, ya es multa del 100% del valor FOB de la mercancía dejada de exportar. Multa del 100% del valor FOB de la mercancía dejada de exportar. Que es una sanción realmente gravísima. Entonces, importante ese cambio. Exportado dentro del mes 7, sanción grave, 400 VTs, y se considera extemporáneo. Después del mes 8, se considera no exportada la mercancía, y la sanción pasa a ser gravísima, no hay cancelación, pero la multa es del 100% del valor FOB de la mercancía. Perfecto. No implementar mecanismos de control de 200 VTs a 200, hay una reducción. No presentar, expedir en forma diferente los certificados al proveedor. Antes se considera gravísima 250 VTs, ahora aumenta. De 200 VTs pasa a 500 VTs. No presentar o expedir en forma diferente los certificados al proveedor. Entonces, por ejemplo, vuelvo y repito, las comerciales internacionales están obligadas a expedir el CP o el certificado al proveedor una vez concurran las dos situaciones. Reciban la mercancía aparte del proveedor y reciban la factura. Sin importar cuál de las dos suceda primero. Pero cuando se unan esas dos situaciones, debo expedir inmediatamente el certificado al proveedor. No es al otro día, no es a los 2 días siguientes, no es a los 3 días. Si lo expiden al otro día de haberse unido esas dos situaciones, lo están expidiendo un CP en forma diferente, 500 VTs. Por cada certificado del proveedor expedido extemporáneo. No presentar o hacerlo extemporáneamente el informe de compras. Recuerden que ahora ustedes lo están haciendo, están presentando, hay un plazo entre julio y el 31 de agosto para presentar el informe de compras 2025 del Ministerio de parte de las comercializadoras internacionales. Ahora pasa de ser grave a leve, 250 VTs a 100. Impedir obstaculizar las diligencias de la DIAN, ya esa amonestación. Listo, perfecto. Causales de aprehensión y decomiso. Como les decía, existe una simplificación. En todo régimen de sanciones pasa prácticamente un régimen de sanciones. Si ustedes miran, las sanciones se simplificaron y algunas se unieron. Entonces pasamos como de 346 sanciones a 230 sanciones aproximadamente, digamos como una depuración de las sanciones o de ese régimen sancionatorio. Y en las causales de aprehensión y decomisos también existe, digamos, como una simplificación, una unión. Pasamos de 42 a 28. 42 causales de aprehensión y decomiso, pasamos a 28. Entonces, antes estaban fragmentadas, por ejemplo, de régimen de importación, tránsito, zona franca, estaban completamente separadas. Ahora varias causales realmente se fusionaron. Por ejemplo, sobrantes, faltantes, y aplica tanto en depósito como en zona franca y en tránsito. Entonces se unieron, digamos, muchas causales de aprehensión y decomiso. Y existe, como les decía anteriormente, el derecho al error, que implicaba que se podía incurrir en un error error en digitación en el serial, y existía esa ventana, una ventana al derecho al error, y esa implicando una sanción del 15% del valor de la mercancía, pero no implicaba incurrir en una causal de aprehensión y decomiso. La causal de aprehensión y decomiso solamente viene después de que la DIAN observe que se incurrió en esa causal
llame al importador y si él no corrige y paga la sanción dentro de esos 30 días, pues básicamente ahí ya se incurre en la causal, es decir, existe el derecho al error. Entonces, las sanciones prácticamente, las causales de aprehensión y decomiso, se simplificaron y como ya les dije, prescriben en el término de 5 años de presentar los documentos a la DIAN. Pero ya prescriben, ya no son indefinidas. Algo muy importante determinar para ir finalizando, capacidad económica y financiera. Sigue estando como causal de aprehensión y decomiso. No demostrar o no tener capacidad económica y financiera y no demostrar el origen legal de los recursos. Está unida. Entonces puede implicar la retención temporal para esa investigación por 5 días, prorrogar 5 días más, y si la DIAN, después de hacer el estudio dentro del análisis de retención temporal, confirma de que no existió la solvencia la capacidad económica y financiera, antes llamada solvencia económica, y se incurre en la causal de aprehensión y decomiso. La DIAN puede solicitar la capacidad económica en el control previo, en el control simultáneo y en el control posterior. ¿Qué implica? Que los recursos deben soportar que el 100% de la operación de comercio exterior es real y está legalmente sustentada en un origen lícito. Se puede acreditar de diversas formas como lo establece la ley. Y si no se acredita, procede la causal de aprehensión y decomiso. Entonces, realmente se asimila a realmente se requiere para hacer una operación de comercio exterior tener esa posibilidad o aptitud para realizar pagos e inversiones. Y aparte de eso, que es la capacidad económica, se requiere capacidad financiera, que está asociada a los índices de liquidez o viabilidad económica general de la empresa. Si no existe viabilidad económica general de la empresa o la empresa no tiene liquidez, mejor abstenerse de realizar una operación de comercio exterior porque puede incurrir en esa causal de aprehensión y causal de aprehensión. ¿Y a cuándo debo determinar a qué momento debo determinar esa capacidad económica y financiera? La debo determinar con el documento de transporte. Ahí se determina esa capacidad económica. Ahí se determina cuándo se realizó la operación de comercio exterior con el documento de transporte. Porque si es una introducción a zona franca, no es con el formulario de movimiento de mercancías, es con el documento de transporte. Si es un ingreso, una mercancía a zona primaria, al lugar de arribo, con el documento de transporte. Entonces, ahí, con la fecha del documento de transporte, debe terminar esa capacidad económica y financiera. Y aparte de eso, sigue siendo obligatorio esa alineación o esa vinculación entre la veracidad y la información que aparece en el RUT, especialmente en la dirección, con la posibilidad de mover una mercancía y realizar una operación de comercio exterior. Porque tener en una dirección en el RUT, en el momento de hacer una operación de comercio exterior inexistente o desactualizada, me incurre en la causal de aprehensión y decomiso. Entonces ya no es solamente causal de aprehensión y decomiso por no tener actualizada la dirección en el RUT, incurre en causal de aprehensión y decomiso porque es necesario para mover una mercancía desde el punto de vista aduanero, sino también la capacidad económica y financiera. Me implica que mover una mercancía requiere capacidad económica y financiera desde el punto de vista aduanero. Esta no creo que me aplique por el momento. Gradualidad, ya les dije cómo sucede la gradualidad, 0% antes de cualquier requerimiento, 20% antes cualquier requerimiento persuasivo de la DIAN, 40% por requerimiento aduanero, 60% dentro del recurso de reconsideración.
Por último, debida diligencia. Está como principio. La debida diligencia desvirtúa la culpa. La debida diligencia desvirtúa el dolo, desvirtúa el daño. Y es causal de exoneración de responsabilidad de acuerdo al artículo 23. Si el usuario aduanero que tiene la carga de la prueba en este caso demuestra que realizó todas las actuaciones, el cuidado, tiene acciones efectivas, oportunas, verificables, identificables, evaluables para gestionar impactos negativos y potenciales y que se pueden verificar vía auditoría, que se pueden demostrar, tiene como toda esa matriz, trazabilidad para poder cumplir con la norma aduanera, pero a pesar de eso incurre en alguna sanción, en algún error, se puede exonerar de responsabilidad. Entonces es muy importante saberlo, que en el nuevo régimen aduanero, quien invierta en debida diligencia, quien invierta en cumplimiento, tiene una posición de competencia frente a quien no invierta, porque a pesar de incurrir en error, no incurre en sanción y puede ser causal de exoneración de responsabilidad. ¿Qué pasa con los procesos sancionatorios que ya están en curso? Existe una continuidad condicionada. Solo continúan los procesos sancionatorios que tienen una descripción típica equivalente en la nueva ley. Es decir, si mantienen una sanción en esta nueva ley, continúa el proceso. Si no tiene una sanción equivalente, el proceso debe ser archivado. En todo caso, se le aplica la sanción más favorable. Si en este nuevo régimen hay una sanción de 500 VT, en el anterior estaba en 200 VT, se le aplica la sanción de 200 VT. Entonces, esta nueva ley es un régimen realmente inteligente porque permite mirar la intención y realmente protege al operador cumplido. Que requerimos también que de parte de la autoridad aduanera, es decir, de la DIAN, haya un cambio de filosofía, en el cual no les dé miedo, en el cual valoren las pruebas, especialmente las de debida diligencia, valoren las pruebas y actúen conforme a la ley o los mandatos de esta nueva ley. Y muchas gracias y quedo atento si tienen si hay alguna pregunta del público adicional. Muchas gracias, José, a ti por esa magistral exposición. Bueno, en el chat no tenemos ninguna pregunta. Creería yo que tenemos muy claro allí, pues, todo lo que tú nos contaste el día de hoy. Invito que si quizás la audiencia que nos acompaña tiene alguna pregunta, puede alzar la mano o dejarnos en el chat su consulta. Bueno, por acá dice Kaylin. Hola, la presentación de DIM anticipada no caduca. Mil gracias. Ay, me ha perdido. Pues todas las sanciones ya caducan 5 años. A partir del momento que se entrega la información, sí. Listo, José, muchas gracias. Tengo por acá un asistente que no me sale el nombre y dice que tiene una pregunta. Si también de pronto deseas exponerla en audio, te puedo dar acceso a micrófono. Solamente pues levanta la mano de participar. O si de pronto estás escribiendo en el chat, estamos atentos. Listo, si tenemos a alguien, ya te doy acceso. Ahí ya tienes micrófono. Adelante. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Muchas gracias, gracias por dejarme participar. Quisiera preguntar lo siguiente, para este mes la empresa para la cual yo trabajo decidió hacer exportación de servicios de call center. Lo consultamos con su revisor fiscal y él dice que para poder hacer esa exportación de servicios deberíamos incluirnos en el RUT la nueva responsabilidad de usuario aduanero. Yo quisiera preguntar si con esa nueva responsabilidad estamos obligados a presentar algún tipo de declaración, tenemos algún tipo de obligación formal con la DIAN. ¿Qué surge con eso? Digamos, en materia aduanera,
eh, en materia aduanera o están sujetos a control de las aduanas la importación o exportación, tránsito de mercancías, es decir, productos tangibles que se puedan ver, que se puedan tocar. Los servicios no se pueden ver, no se pueden tocar. Entonces no son sujetos de control de las aduanas. Entonces no aplica, digamos, todo este régimen aduanero, pero sí implica obviamente que para ustedes realizar ventas exentas deban cumplir algunos requisitos en materia de exportación de servicios, entre ellos registrarse en el RUT como obligados aduaneros. Hay un tipo ahí hay unos códigos de exportador de servicios, con el código de suministro, me imagino, transfronterizo. Entonces, entonces, para responder la pregunta tuya, puede implicarnos actualización en el RUT, pero no necesariamente implica, digamos, la aplicación de este régimen sancionatorio, porque no están moviendo mercancías. Perfecto, muchísimas gracias. En el caso de los errores en el serial que se hayan cometido antes de la promulgación de la nueva ley, se puede corregir sin sanción o sin entrar en abandono legal. Sí se puede corregir. Ya le aplica, digamos, favorabilidad. Y aplica favorabilidad. Y no sé si me puede leer la pregunta de otro. Tengo por acá, un importador puede tener mecanismos de control y debida diligencia por medio de la tercerización con la agencia, es decir, por medio de servicio in-house. Lo pregunto porque el importador busca con esta opción trasladar la responsabilidad de estos controles a la agencia. ¿Es viable? Sí, la norma no obliga a que sea determinado por la misma compañía, puede ser tercerizado. Lo que pasa es que obliga a que haya unos parámetros eh, para demostrar la debida diligencia. Si se cumple con una tercerización, es posible, no hay ningún inconveniente. Listo. Bueno, yo he leído mucho la ley, ya la vi, miré. Quiero es como tener una aclaración. Hay muchas sanciones graves, leves, pero también si yo me allano, digamos lo que acabo de hablar, digamos si el importador cometió un error en la parte de valoración, cometió un error, yo me allano, me puedo allanar y puedo con ese allanamiento dejar de pagar sanción. Lo mismo con, digamos, en la descripción de mercancía. O sea, el allanamiento serviría para todo, creería yo. Si yo yo veo que todo tiene sanción y sigue con las sanciones normales y siempre y cuando, pero veo que el allanamiento es una herramienta muy útil. Quería confirmar si efectivamente yo lo puedo aplicar en cualquier momento. O sea, si lo puedo hacer, si me puedo allanar. Digamos, cometí un error en descripción de mercancía y efectivamente el importador me dio mala información. El importador me dice, aquí está la carta, yo me quiero allanar, de pagar sanción, porque llevamos unos 6 meses y lo puedo hacer. Quiero es como aclarar eso para tener, o sea, para no cometer como el error de pronto más adelante y que de pronto si yo llego a un aforo, la DIAN me diga, no, eso no aplica. Gracias. Es correcto, puedo aplicar gradualidad en este momento respecto a cualquier tipo de sanción, excepto obviamente cancelación, pero el resto, la sanción, o amonestación, que son sanciones diferentes. Las sanciones pecuniarias puedo aplicar gradualidad. Respecto a todas, no existe límite. Listo. Bueno, y para terminar, tengo por acá una última pregunta. Con respecto al tema del cumplimiento de patrimonio líquido para las agencias aduaneras, ¿cómo queda este tema sin sanción? Pues sigue siendo porque son requisitos mínimos para sostener. No, es que ya no es, sigue siendo cancelación, porque, es decir, son requisitos mínimos para mantener las condiciones mínimas de habilitación. Eso ya no es, sigue siendo igual. Si no sostienen los requisitos mínimos, pues pueden perder la habilitación de agencia de aduanas, que son condiciones mínimas para seguir operando año a año. Listo. Bueno, José, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.